próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola a todos, bienvenidos a Signos Vitales. Hoy estaremos hablando un poco de la retención de líquidos, de qué se trata, cuáles son como esos síntomas que le dan a las personas que padecen esta enfermedad. Para ello nos acompaña el doctor Pedro Alonso Jaimes, él es médico general en el municipio de Andes. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hablar de retención de líquidos es importante porque hay muchas patologías que presentan este síntoma o este signo. En sí, la retención de líquidos nos muestra que hay otra enfermedad de fondo y se manifiesta en parte con la retención de líquidos. Pero antes voy a la definición: es la acumulación excesiva de líquidos en el organismo, y esa acumulación excesiva se ubica más que todo en el tejido intersticial. Para hablar tejido intersticial. ¿Qué vendría a ser? Entonces, eso es lo que les voy a explicar aquí, más o menos, qué zona es, qué parte es y cómo vamos para que la gente pueda interpretar dónde es que se presenta el edema. Qué bien. Bueno, entonces tenemos que acá, en primer lugar, está el cuerpo humano con todo el sistema circulatorio. Por todo el sistema circulatorio va la sangre y van líquidos. Entonces tenemos que el corazón es la bomba que se encarga de distribuir la sangre. Iniciando en el corazón, el lado izquierdo, el ventrículo izquierdo, él se encarga de bombear la sangre al pulmón. Del pulmón, el ventrículo izquierdo lanza la sangre a la arteria aorta, y la arteria aorta baja y distribuye por las diferentes partes la sangre. Doctor, entonces podemos decir, retención de líquidos se refiere como al movimiento de la sangre en el cuerpo en sí, no es como a la eliminación de líquidos que tenemos naturalmente. Sí, más o menos hay una obstrucción. Por ejemplo, aquí tenemos que el corazón bombea la sangre, el corazón, más concretamente el ventrículo derecho, bombea la sangre por la arteria aorta, se riega por las ilíacas, baja a todas las arterias hasta llegar al final a los pies y aquí a la punta de los dedos. Ya en la punta de los dedos, la arteria se vuelve vena, ¿no? Como lo vamos a ver pasemos acá. Entonces vemos que la arteria ya en la punta de los dedos, ya sea de las manos, de los pies, donde termina la red, acá llega la arteria reparte el oxígeno, reparte los nutrientes a las células. Pero ocurre, y de las células sale los residuos de la misma metabolismo de la célula, y la pone en este espacio que se llama el espacio intersticial. Este espacio intersticial, la vena reabsorbe estos líquidos y entran al sistema venoso. Volvámonos para atrás. ¿Dónde estaría el espacio intersticial? Ya le voy a decir. Mire, entonces aquí tenemos, por ejemplo, la piel, y el espacio intersticial es esta área, ¿no? Que en sí, por ejemplo, acá está mi piel y debajo queda el espacio intersticial. Este espacio es como la piel, el espacio intersticial, sí, y después el músculo. Y después el músculo. Generalmente casi todos los tejidos están recubiertos por una capita de tejido intersticial que está compuesto de fibras de colágeno y fibras elásticas. Ahí es donde se acumula el líquido que nos sobra si hay alguna patología y no deja que la sangre circule bien. Entonces, volvámonos al primero. Entonces, el corazón desde el ventrículo izquierdo bombea por la aorta hasta los pies. Una vez llega acá, entonces las venas comienzan a recoger esa sangre
que ya no lleva oxígeno, que ya no lleva CO2, y la va conduciendo hasta a nivel del riñón. En el riñón se forma una filtración donde sale la orina, ahí hay una pérdida de líquidos, ¿no? Sale la orina, después entra también al hígado. Aquí en esta parte se presenta una situación que es, si usted toma líquidos, consume alimentos, llega al intestino, en el intestino el organismo metaboliza esos alimentos y los pasa al hígado. En el hígado se procesan más y pasan nuevamente a la aorta, a la arteria, a la vena cava, y de la vena cava sube hasta la aurícula derecha. De la aurícula derecha, por la tricuspidia, pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho pasa esa sangre a los pulmones. En los pulmones hace un intercambio gaseoso, porque esto va con CO2 por la vena cava, y en los pulmones ese CO2 sale al aire y del aire se toma el oxígeno. Ya una vez en los pulmones, esa sangre cargada de oxígeno y de nutrientes pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y ya el ventrículo izquierdo bombea a través de la arteria aorta, las ilíacas, hasta llegar otra vez a iniciar el proceso. Para nosotros entender lo que es la retención de líquidos, debíamos hacer este comentario. Debemos entender primero como toda la circulación. Sí. Y dónde se queda, dónde se hace la retención de líquidos. Que pasemos ya al siguiente, que es en el tejido intersticial. Este es el tejido intersticial, aquí está la piel y acá queda ya el músculo, el tejido intersticial está en todo el cuerpo. Está en todo el cuerpo, recubre todos los órganos, recubre en la piel, la parte más posterior de la piel. Ahí es donde se hace la acumulación. Y entonces, ¿cómo logra uno como sacar ese líquido que tiene adicional, o cómo se...? Ese líquido, en primer lugar, corrigiendo la entidad que nos está produciendo esa retención, que eso es lo que vamos a hablar de las causas. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces acá tenemos este paciente que tiene una retención de líquidos. Debajo de la piel está el tejido intersticial, que es el que está lleno de líquidos. Entonces se suele como inflamar las partes del cuerpo. Se llenan de líquido el tejido intersticial y se presenta este edema. Pero entonces esto viene a ser como una herida. Bueno, no, la pierna está en el tejido intersticial, tiene gran cantidad de agua. Entonces, de tal manera que si uno... Entonces, uno de los signos de la retención de líquidos es este signo, que es el signo de Gödel o la fobia, que es cuando uno presiona y se queda marcado. Y se queda una marca, porque uno desplaza el agua, el líquido, y entonces se demora un tiempo en volver a llegar. Y vuelve pues como a su estado natural. Vuelve a su estado, pero sigue, porque aquí debe haber una patología que nos produce esta retención de líquidos, este edema. ¿Cómo cuáles son esos primeros indicios que uno le dan cuando empieza a tener como retención de líquidos? Bueno, vamos a hablar primero de las causas, ¿no? Pasemos a la otra. Entonces esta es aquí donde llega la arteria, reparte el oxígeno, reparte los nutrientes a las células y posteriormente pasa al tejido venoso. Fuera del tejido venoso hay otro sistema que también se encarga de recoger, que es el tejido linfático. Es una red que hay de tubitos que se encargan de llevar también a la circulación venosa el flujo que ayuda a recogerle al sistema venoso. Pasemos. Este es un signo de un problema de edemas. Páseme la otra. Esto es lo que comúnmente vemos y que ya vemos que se le va a aparecer la fobia, que también llamamos, ese es un signo, pero entonces en la piel se presentan trastornos, por ejemplo, de hiperpigmentación, ¿no? Hay un cambio de color. Cuando esto se inflama mucho, entonces hay una alteración en la sudoración. Entonces estos pies, volvamos a la otra, comienzan a botar líquido, porque es tanto el líquido que como por los poros, a través de los poros.
Fuera de eso se presenta esta lesión porque hay trastornos cutáneos donde hay fisuras y úlceras de esta secuencia de la retención de Suele líquidos. ser como más evidente la retención de líquidos en los pies. En los pies porque estábamos en la parte más baja, allá es donde se recarga más, pero también se puede presentar en las manos. Pasemos a la otra. Pasemos a la otra. Bueno, entonces, una de las primeras causas de retención de líquidos es la tromboflebitis. ¿Qué vendría a ser? Que vendría a ser las venas que recogen, hablamos de que las venas recogen el líquido que lo llevan hacia la cava y de la cava al corazón. Ajá. Entonces, estas venas recogen la sangre, pero en algunos casos estas valvulitas que hay acá Están como se dañan. obstruidas. No, se dañan, entonces al dañarse se forma un coágulo. Entonces se forma una trombosis venosa. Al haber esta trombosis venosa, si se presenta en este punto, entonces la sangre no circula, no sube. Entonces se presenta el edema que vimos anteriormente. Que empieza como a mantenerse ahí. Eso, entonces se presenta esa retención. Pasemos a la otra. Bueno, entonces, pero antes, bueno, esa es una de las causas, la trombosis venosa. Pero esta es una de las principales causas. Usted me decía, bueno, ¿y cómo uno se da cuenta de que de pronto estoy reteniendo líquidos? La sal es una de las principales causas de retención de líquidos, porque la sal tiene dos iones, que es el ion cloro y el ion sodio. El sodio es un elemento que retiene agua. Entonces, si usted consume mucha sal, eso se va por la sangre y cuando empieza a retenerla toda. y cuando él comienza a sacar el líquido de las células, y sobre todo a nivel del riñón, hace que el riñón filtre el agua para producir la orina, pero entonces filtra el agua, apenas llega el agua, la sal hace que vuelva y entre al plasma. Funciona como una esponja. Como una esponja y no deja que salga líquido, entonces uno comienza a hincharse. Entonces, este es un trastorno alimenticio que es el que más frecuentemente se ve, que la gente se le hinchan los pies porque consume sal. Por eso uno ve unos pies hinchados y dice, no consuma sal, porque la sal va a hacer que la persona retenga líquidos. Pasemos a la otra. Doctor, con este tema de la sal, como esos primeros síntomas, podría ser como pocas veces que usted va al baño, entonces empieza ahí como a retener líquidos, o no necesariamente. No, usted se da cuenta es que usted se sienta y ve los pies como ligeramente aumentados de tamaño. Y si siempre y lo sus primero medias, son los se pone pies. unas medias y ve que le queda tallada donde el borde de la media. Entonces ya dice, ¿por qué yo estoy aquí? Me estoy hinchando, ¿no? Ajá. Simplemente porque está comiendo mucha sal. Okay. ¿No? Quería mostrarles aquí lo que es el sistema linfático, que es otro circuito que se encarga de recoger parte de los fluidos que se presentan en el sistema intersticial, en el intercambio de arteria a vena, que la vena recoge todos los líquidos. Este sistema linfático se encarga de recoger también parte de los elementos que hay en la zona, en las extremidades. Este hace una labor muy buena porque es inmunitaria, o sea, si le entra una infección o tiene una cortadura a uno, ella recoge esos virus o esas bacterias y las bloquea, formando adenopatías. Ella no deja que pase, hasta determinado tiempo, deja que pase el virus o la bacteria. Vienen a ser como algunas defensas, Unas, más o menos. Eso va a ser parte del sistema inmunológico, lo hace el sistema linfático. Por eso se encarga también de recoger los líquidos que quedan en el tejido intersticial. Sigamos. Bueno, mira, aquí estamos hablando también, aquí volvemos otra vez a la tromboflebitis. Entonces aquí esta vena está normal y fluye la sangre. Al moverse uno, con el movimiento de los músculos, hace que suba. Pero entonces aquí se presentó una tromboflebitis. Este trombo obviamente hace que se aparezca un retroflujo
y hace que se presente la hinchazón. Ahí es donde Entonces, las venas empiezan como a crecer y se empiezan a marcar por fuera de la piel. sí, ese es otro síndrome, porque en esencia es una tromboflebitis así neta. Leve. Pero entonces muchas veces hay un síndrome venoso crónico, páseme la otra. Bueno, esta es una linfangitis, que esta es una infección también del sistema linfático, que es el que se encarga de bloquear la infección. Entonces se presenta en una sola parte, pero él bloquea el sistema linfático, que hace parte, como usted decía, de que es inmunológicamente el que controla las infecciones que se presentan en los miembros. Entonces, como al uno estar como, ¿cómo se llama eso? Como supurando los líquidos, se puede infectar en cierta medida. Sí, se puede infectar, pero este ya es una linfangitis, que esta linfangitis puede hacer que se tapen esos vasos y se presente también un edema por obstrucción de los linfáticos. Pasemos a la otra. Bueno, esta es para explicar más o menos lo que decíamos ahora de que la vena cava es la que recoge toda la sangre que viene de la parte de abajo, y la vena cava superior lo que viene de la parte del cerebro, hombros, y llega a la aurícula derecha. Esta vena transporta sangre que no tiene oxígeno, lleva nutrientes sí, porque las recogió del sistema digestivo, llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa a través de la válvula tricuspidea al ventrículo derecho. Este ventrículo derecho se contrae y manda al pulmón esta sangre que todavía no tiene oxígeno. En el pulmón se oxigena. Uno cuando respira sale CO2 y entra oxígeno. Una vez en los pulmones, entonces ya la sangre se oxigena y cargada de nutrientes llega a través de la vena pulmonar a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo. Este ventrículo izquierdo es el que se encarga de bombear a través de la arteria aorta toda la sangre que se riegue. Esta imagen la tenía aquí porque, pasemos a la otra. Bueno, ahora volvemos al tema no, échemelo más para atrás, hablábamos del sistema venoso. Entonces aquí tenemos unas venas todas tortuosas que fácilmente se pueden trombosar. El solo hecho de estar así, ya hay una falla en la circulación ascendente para llevar la sangre a la cava, a la vena cava. Entonces esto puede conllevar a que se produzca el edema. ¿Y qué tratamiento tendría uno ya cuando está, bueno, por en ejemplo, este caso ya hay que situación? operar, sacar esas venas, ¿no? De por sí las venas tienen dos circuitos, un circuito venoso superficial y un circuito venoso profundo. Esta es una alteración del sistema venoso superficial. En estos casos se opera y queda el otro circuito funcionando. Listo. Sigamos. Bueno. ¿Esta? Bueno, fuera del problema del trastorno venoso, tenemos que también otra de las causas del edema es problemas a nivel renal. Estos problemas a nivel renal se desencadenan porque en el riñón interactúa mucho o le hace mucho daño la diabetes, la hipertensión. Entonces van dañando el riñón y hace que se presente una retención de líquidos, o sea, no filtre. Ajá. Al no filtrar, entonces se retienen los líquidos por parte del riñón. Entonces, esa es una, la hipertensión y la diabetes. Fuera de eso, hay otra enfermedad poliquística del riñón, que son unos pólipos, unos nódulos que aparecen en el riñón que van a producir daño renal. También tenemos la glomerulonefritis. Esa es una infección que se presenta a nivel del riñón y con el tiempo, si el paciente sufre mucho de glomerulonefritis, se puede alterar también el riñón. También se puede presentar la nefritis, que es otra infección de la parte interna del riñón que va a dañar el riñón y obviamente pues va a desencadenar el edema. O sea, si uno tiene un problema renal, se puede manifestar, o una de las manifestaciones es el edema
de miembros inferiores. Doctor, usted lo menciona, son diferentes las posibles causas que pueden generar retención de líquidos. ¿Cómo se diagnostica un paciente cuando uno le puede decir, bueno, usted tiene retención de líquidos, ya sea por algunas afecciones en el riñón o por el consumo de sal, que lo hablábamos ahora? O porque tenga cálculos también en el riñón. ¿Cómo vendría a ser como ese diagnóstico? diagnóstico? Hay que hacerle otros exámenes, por ejemplo, si tiene una enfermedad poliquística del riñón, se le hace una ecografía y se encuentran las lesiones. También haciéndole exámenes de orina, también la función renal haciendo exámenes de urea y de creatinina, se altera esas pruebas y entonces uno sabe que el problema es a nivel renal. Volvámonos otra vez a la anterior, que nos quedó, el del corazón. Esta. Bueno, esto también lo tenemos para explicar otra de las causas de edema, que es la insuficiencia cardíaca. Sí. Bueno, la insuficiencia cardíaca es un problema que se presenta en el corazón. El corazón se pulsa y va botando la sangre hacia la arteria pulmonar y hacia la aorta. Hacia la aorta, sí, hacia la arteria aorta. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se presenta, por ejemplo, un infarto, ¿no? O hay una hipertensión, o hay una alteración de las válvulas, o hay una arritmia, entonces esto se debilita, toda la estructura se debilita. Entonces, si hay un daño, aquí otra de las cosas que debilita el corazón es la arteriosclerosis, o sea, las arterias del corazón se llenan de grasa, y muchas veces esa grasa se calcifica, entonces las coronarias se dañan. Entonces eso puede dar pie a que el músculo cardíaco no funcione bien. Que no tenga como el mismo ritmo. No tiene el ritmo y la fuerza. Entonces, si por ejemplo tenemos el ventrículo derecho, que es donde le llega de la vena cava la sangre, si este ventrículo derecho está débil, no tiene la capacidad de expulsar la sangre hacia el pulmón, entonces se crea un contrarreflujo, porque la sangre que viene subiendo por la cava, encontramos que se nos empieza a devolver. Entonces eso ocasiona edema en los pies comienzan a hincharse por esa insuficiencia cardíaca. Esa es una de las causas de la insuficiencia cardíaca. A esta nosotros le llamamos insuficiencia cardíaca derecha, porque también se puede presentar una insuficiencia cardíaca a nivel del ventrículo izquierdo, que entonces ya el edema que se iría a producir, si por ejemplo este ventrículo izquierdo no es capaz de expulsar a través de la aorta toda la sangre que le llega a los pulmones, entonces hay una contrapresión sobre el pulmón y entonces el pulmón se llena de agua. Doctor, entonces, conociendo como un poco las posibles causas de esta sintomatología, ¿cuál vendría a ser como ese tratamiento que se le da a las personas? Cada uno tiene su tratamiento. Por ejemplo, si hay un problema renal, hay que enfocarlo por el problema renal, ¿no? Hay que controlar, por ejemplo, si el riñón está afectado, si la persona tiene diabetes, hay que controlar la diabetes, hay que controlar la hipertensión arterial, ¿no? En estos pacientes hay medicamentos que potencian la contracción del corazón, y si están muy tapadas las arterias, hay que operar al paciente y cambiarle esas arterias coronarias que están tapadas. ¿Hay de pronto como alguna forma de uno prevenir, llegar como al nivel en que veíamos en las fotos, como una retención de líquidos tan avanzada? Claro, por ejemplo tenemos que, si la persona come poquita sal, hace ejercicio, no consume grasas animales, eso va a contribuir a que no esté tan expuesta a que vaya a sufrir de una insuficiencia cardíaca, de una insuficiencia venosa, y eso obviamente va a hacer que no se llegue a presentar ese problema. No hay una insuficiencia renal, que son las que van a producir el edema. Sigamos, porque hay otras causas, ¿no? Tenemos el riñón. Y vamos para esto. Bueno, mira, aquí fue donde hablamos ya de la insuficiencia cardíaca.
el corazón no bombea lo suficiente, como ya les explicaba, llega de la aorta, llega al ventrículo derecho, el ventrículo derecho pasa al pulmón, del pulmón regresa a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo bombea al organismo. Entonces, por ejemplo, como les decía aquí, mire, factores de riesgo, usted preguntaba, la diabetes, un infarto al corazón que se presenta por la misma arteriosclerosis, la presión alta, enfermedades de arterias coronarias, también ya la comentamos, la obesidad, los virus, por ejemplo el VIH puede en un momento desencadenar eso. Sigamos. Otro problema que puede desencadenar edemas es los trastornos hepáticos. El hígado recibe a través de la vena porta toda la absorción del intestino, de todo el tracto digestivo. O sea, uno se come un alimento, se metaboliza en el estómago, después la bilis ayuda a que se deshaga en moléculas y después ya se absorbe por el sistema arterial y venoso del mesenterio. La arteria mesentérica se encarga de recoger todas esas, la vena mesentérica, y se forma en la vena porta. Todos se juntan, todas esas arterias y venas, y van a conllevar a que se produzca la vena porta. La vena porta llega acá. En el hígado hay una patología que es la cirrosis. La cirrosis es como una cicatriz, es un endurecimiento, un empastamiento del tejido hepático. Entonces, cuando llega de la vena porta, que trae todos los nutrientes del intestino, de todo el tracto digestivo, entonces se encuentra aquí que no puede pasar. Entonces se forma una hipertensión portal, porque no puede pasar. Entonces esta vena empieza como a botar líquido al intestino, y se presenta un edema que nosotros lo llamamos ascitis, que es una gran cantidad de líquido que se presenta en el estómago. También se puede presentar que no logra eliminarlo pues como fácilmente. No se puede eliminar, hay que drenarlo en muchos casos. Fuera de la cirrosis, que es la más frecuente, tenemos la hepatitis alcohólica, ¿no? ¿Que cómo vendría? El hecho de que consuma mucho alcohol va a producir una inflamación del hígado y va a desencadenar ese problema. También hay otro que aquí en esta parte aquí no lo vemos bien acá, que hay unas venas que llegan a la vena porta, a la vena aorta. Ahí el hígado le transporta todos los nutrientes a la vena cava, llega a la vena cava, y de la vena cava sube hacia el ventrículo derecho. Entonces, como les decía, el problema de los edemas cuando es de origen hepático es por la hipertensión portal, por la cirrosis, por la hipertensión alcohólica, hay una trombosis que se presenta en las venas del hígado cuando llega a la vena cava, que como les decía, sube al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa al pulmón a través de la arteria pulmonar, después vuelve ya la sangre oxigenada a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y ya se bombea la sangre para todo el organismo. Entonces las patologías que se presentan en el hígado y que pueden conllevar al edema, pues son estas que acabamos de enumerar. Doctora, a mí me gustaría saber un poco como en edades, ¿se puede presentar más en algunas edades que en otras o no tiene distinción? Bueno, no, el problema hepático en sí es más que todo ya en adultos mayores, porque digamos la cirrosis se da más que todo en gente que consume alcohol, más que todo. Lo mismo que la hepatitis alcohólica, ya la hipertensión portal, todo esto se da más que todo en pacientes ya adultos
mayores. Puede que en un momento dado haya alguna deformidad a nivel de la vena porta, a la entrada del hígado, y entonces en los niños y se presente el problema, pero en la mayoría es ya en adultos. Usted ahorita lo mencionaba que cuando era, por ejemplo, retención de líquidos en el estómago podría ser como una sustracción. ¿En los pies también se podría llegar a hacer o el tratamiento es diferente? No, es diferente porque, digamos, el líquido, la ascites, o sea, lo que se presenta a nivel del abdomen, es como más, se puede manejar más porque es el líquido puro, entonces incluso uno punciona por una parte del estómago, del abdomen, y saca ese líquido, 2, 3, 4, 5 litros de esa cantidad de líquido que viene producto de una cirrosis o de una hipertensión portal o de una hepatitis alcohólica. Una persona que ya está como diagnosticada con retención de líquidos, pues ya dependiendo también como de la enfermedad de base que tenga, ¿cuáles son como esas recomendaciones que se le dan como para hacer como todo el proceso más llevadero, teniendo en cuenta que los pies se suelen hinchar de tal manera? Bueno, primero el enfoque hay que hacerlo es por la patología de base, ¿no? Si por ejemplo esta paciente tiene un problema hepático, pues ya hay que enfocar es a tratarle su hipertensión portal, a tratarle su hepatitis alcohólica, a tratarle su cirrosis, tratar de disminuir los síntomas y lo que se presente, como es los edemas y otras patologías, porque el paciente se hincha, el paciente se pone ictérico. De hecho, hay otras cosas que se pueden presentar con el problema de la enfermedad hepática. Entonces uno empieza como a tener tratamiento, por ejemplo, con la cirrosis y empieza también como a notar esa mejoría. Obviamente, porque es que ahí apenas uno llega y se da cuenta, entonces le suspende la sal. Generalmente estos pacientes son hipertensos, entonces le maneja también los medicamentos y le va haciendo otras recomendaciones para que disminuya o prolongue más su vida a pesar de tener este problema de la cirrosis. Uno normalmente suele escuchar como, no, es que yo tengo retención de líquidos porque no voy constantemente al baño. ¿Eso no puede ser o no es más un mito con relación a la retención? No. Ahora podríamos hablar sobre eso un poco, sobre todo con relación al riñón, ¿cierto? Por ejemplo, el riñón también se puede afectar si, digamos, el paciente sufre de la próstata. Entonces, hay una obstrucción en la bajada de la orina ya del riñón a la vejiga. Entonces esa obstrucción hace que se aparezca un contrarreflujo y eso va a lesionar el riñón. También, por ejemplo, un tumor en la vejiga puede desencadenar. Puede obstruir también. Sí, cualquier patología a nivel de la vejiga hace que se aparezca un contrarreflujo y va a desencadenar daño renal. Entonces también debemos tener en cuenta, por ejemplo, la hiperplasia prostática benigna, un cáncer de próstata, un cáncer en la vejiga, crean contrarreflujos que van a lesionar el riñón. A mí me gustaría regresar a esta imagen donde se ve pues como algo en la piel, más allá pues como estas de la son como las inflamación. características más clásicas de lo que es el edema, ¿no? Entonces tenemos aquí la fóvea, que es cuando ahí presionaron. También hay cambios en la estructura de la piel, hay digamos fisuras, hay erosiones. Y ahí se trataría directamente como ese sector. No, hay que deshinchar. Primero. Hay que deshinchar el paciente, ¿no? Hay que deshinchar el paciente. Al deshinchar el paciente, digamos, otra de las cosas que se ve con frecuencia es que el pelo se cae. Hay una alopecia. Aquí lo único que le faltan son las goticas de trastorno de la sudoración en esta lesión. Y obviamente pues se crean fisuras y ulceraciones a nivel por el edema. Esta paciente puede tener un problema renal, una insuficiencia cardíaca, un problema hepático, un trastorno digamos en el retorno venoso que va a derivar en esta imagen. Bueno, doctor, yo creo que la explicación estuvo bien clara. No, pero nos falta uno todavía. ¿Cuál? Nos falta uno que
produce edema, que son los medicamentos. Ajá. Hay medicamentos que hacen que se presente el edema. Por ejemplo, hay medicamentos que sirven para la presión, pero entonces su mismo mecanismo hace que, para bajar la presión, hacen que se dilate más la arteria y la vena, en el puntico que hablamos al comienzo, entonces salen líquidos. Dentro de esos tenemos, por ejemplo, el verapamilo, el nifedipino, la clonidina, el amlodipino, que son elementos que pueden en un momento dado desencadenar el edema. También tenemos otros, hablando de medicamentos, los corticosteroides, por ejemplo la prednisolona, hace que la persona se hinche. Entonces también tendríamos que tener en cuenta con cuáles medicamentos También, empezamos a... por ejemplo, en las mujeres, cuando están en embarazo, hay un aumento exagerado de hormonas como la progesterona, y entonces hace que se retengan más líquidos fuera del peso del bebé. Entonces, finalizando ya el embarazo, encontramos que a la señora se le hinchan los pies. También tenemos otros medicamentos, por ejemplo, hay unos medicamentos que sirven para la diabetes, que también producen edemas. Entonces hay que vigilar qué medicamentos está tomando el paciente y si le producen edemas para no cambiárselos por otros que no le produzcan edemas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que obviamente se nos queda un poco el tema ahí corto, pero pues el tiempo en televisión es así. Muchísimas gracias como por toda la ilustración y por toda la pedagogía que nos trajo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, televidentes, de esta manera llegamos al final de Signos Vitales. Hoy estuvimos hablando un poco de la retención de líquidos. Nos vemos en una próxima oportunidad.